Un saludo para todos, bienvenidos a un video más. Vamos a hablar aquí de álgebra de funciones. Es conveniente que antes de entrar en el concepto de función inversa, hablemos un poco de cómo formo nuevas funciones a partir de funciones conocidas. Y para formar esas nuevas funciones, pues yo puedo sumar las funciones, puedo multiplicarlas, puedo dividirlas. Entonces, yo voy a definir la función suma de funciones, que se denota como f más g, simplemente como la suma de las imágenes de cada elemento, de cada función, ¿sí? Porque estos son números reales, así que yo caigo en la suma usual de números reales porque f de x es un número y g de x es un número. El dominio de la nueva función así definida, pues sería simplemente la intersección de ambos, claro, porque x debe entrar aquí y también entrar acá. Entonces, para que ambas lo puedan transformar, tiene que estar en la intersección de los dominios. La función producto la defino también como el producto de las imágenes. Nuevamente, estos son dos números reales, entonces la definición cae allá, como la imagen el producto de las imágenes. Y una vez más, necesito que la x la pueda transformar f y g, o sea que el x esté en el dominio de ambos y por eso he tomado aquí la intersección. Cuando yo hago el cociente, lo defino, la función cociente, que es una nueva función, la defino como el cociente de las imágenes, pero aquí voy a pedir algo más. Pues ahora el x también debe estar en la intersección, pero debe ser tal que g de x no sea cero. Claro, porque la división por cero no está definida. Luego, el dominio de la función cociente debe ser los x que están en la intersección de los dominios de f y g, tales que la función g no vaya a anularse en ese punto. Nos dan estas dos funciones f y g, nos piden calcular sus dominios y luego las operaciones elementales para estas funciones, o sea, la nueva función suma, la función resta, función producto. Como dije antes, estas funciones se definen a partir de la operación en las imágenes de cada función. Entonces, comencemos con el dominio. El dominio aquí, pues esta función no tiene restricción alguna. Así que el dominio serían todos los números reales, al igual que g, que tampoco tiene restricción alguna, entonces todos los reales. ¿Sí? Me piden calcular la nueva función suma. La nueva función suma, pues se define como la suma de las imágenes, es decir, más esta otra función. Y pues aquí lo que toca hacer es sumar los términos semejantes. Note que x al cubo no tiene parejita. Entonces, pues x al cubo queda el solo. Pero estos dos sí. Entonces, menos x al cuadrado menos 2x al cuadrado sería menos 3x al cuadrado. Y 1 y 6, 7. O sea, esta vendría siendo la nueva función suma. Y pues el dominio es claramente los reales. ¿Sí? Claro, porque es que es la intersección de estos dos, me dan todos los reales. Si usted lo mira desde ahí, pues notará que esta función no tiene restricción alguna. Vamos con la función resta. Voy a ir un poco menos despacio que antes. La función resta entonces sería toda esta expresión menos esta expresión. Menos este menos está alterando los signos internos de esto. X al cubo queda solo, pero note que ahora tengo menos x al cuadrado más 2x al cuadrado. O sea que me quedaría más x al cuadrado. Y aquí tengo 1 menos 6, que sería menos 5. Bien. Y otra vez el dominio aquí, pues es más o menos claro que dan todos los reales. Vamos con la
operación producto. El producto de las dos funciones, entonces sería el producto y todo lo que tenemos que hacer es distributiva con cuidado, ¿sí? Hacer la operación distributiva siendo cuidadoso. Entonces, esto por esto, este por este, aquí está. Recuerde que bases iguales, sumo los exponentes, 3 y 2, 5. Vamos con este. Este por este, les queda positivo, menos por menos más, 2, sumo los exponentes, y ahora más, bien. Y lo usual es organizarlo con el exponente aquí, con el grado. Entonces, como este es el que tiene mayor exponente, lo usual es colocarlo de primero. No tiene por qué ser así, pero es lo usual. Este de segundo, que no tiene pareja para sumar, sí, porque no hay ningún otro que sea x a la 4. X a la 3 también está solito. Mientras que los de x al cuadrado sí tienen pareja. Note que este y este sí los puedo operar porque son términos semejantes. No hay término de x, así que me quedaría de esta forma. Y claramente el dominio aquí también son todos los reales. Vamos con el último, vamos con el cociente. Entonces, observe que para el cociente, recuerde que yo necesitaba verificar cuando g no fuera diferente de 0, ¿sí? Entonces, ¿qué le parece si, como yo sé que necesito que g de x sea diferente de 0, ¿qué le parece si yo resuelvo cuando g de x es igual a 0? Para decir, bueno, entonces sería todos los del dominio de la intersección, que ya sabemos que son los reales, porque la intersección de esto con estos me dan los reales, menos estos puntos que hacen que g, que está en el denominador, me dé 0. Y resolver g de x igual a 0, pues sería resolver 6 menos 2x al cuadrado igual a 0. ¿Sí? Y esto lo puedes resolver de varias formas. Aquí haciendo una diferencia de cuadrados, viendo convenientemente ese 6 o factorizando, lo que sea. Usted puede ver esto de esta forma. ¿Sí? Y aquí cuando saco raíz, pues me quedaría raíz de x al cuadrado, que ya hemos discutido antes, y esto es valor absoluto de x. Y luego una solución es, o x es raíz de 3, o x es menos raíz de 3. Así que estos son los valores que hacen que g sea 0 y los cuales debo excluir en el dominio. Entonces digamos que de aquí yo ya sé cuál es el dominio. El dominio entonces, aún no he sacado la función cociente y ya sé cuál es el dominio. El dominio entonces serían todos los reales, ¿sí? Porque es la intersección de estos dos, salvo los puntos donde me da 0. O sea, salvo el número raíz de 3 negativo y raíz de 3 positivo. Observe cómo lo escribo. No es un intervalo, es el conjunto formado por esos dos elementos. Bien, y entonces definir la función cociente, f sobre g de x, sería simplemente hacer f de x sobre g de x, y esto entonces sería
sería esta expresión, y este dominio en verde, todos los reales salvo el número raíz de 3 y menos raíz de 3 sería el dominio para esta expresión. Vamos a definir otra operación entre funciones que se llama composición de funciones. ¿Bien? Si f y g son dos funciones, la composición de f y g, que se denota por f bolita g, ¿sí? Por favor no la vaya a confundir con el producto, y que por cierto se lee g compuesta f, es la función definida mediante esta regla. Es decir, ahora vamos a evaluar a f no en x, sino en g de x. Así las cosas, si nosotros le ponemos un poquito de sentido común a cuál vendría siendo el dominio de esta nueva operación, pues mire que x primero va a entrar a g. Luego, tienen que ser los x que entren en g, tales que esa nueva imagen de g de x sea admitida por f, o sea, g de x debe entrar en el dominio de f. Ahora, yo puedo definir análogamente eh, f compuesta g, ¿sí? O sea, g bolita f. Simplemente ahora voy a reemplazar o a evaluar, más bien, a evaluar a g, no en x, sino en f de x, y análogamente necesito primero que x pase por f de x, primero pase por acá, y cuando ya está ahí, pues f la transforma y necesito que esa nueva imagen sea admitida por g, o sea, necesito que f de x esté en el dominio de g. En general, como vamos a ver con un ejemplo a continuación, esta operación no es conmutativa, es decir, g compuesta f no es lo mismo que f compuesta g. Si esto no es conmutativo, no es como que tú lo puedes voltear y ya, no, en general esto es diferente de esto. Vamos con un ejemplo. Vamos a poner a f de x como x al cuadrado y a g como la raíz de 7 menos x. Nos piden encontrar sus dominios y evaluar a g compuesta f en 3 y a f compuesta g en 3 y una expresión para esas funciones junto con sus dominios. Comencemos. Entonces el dominio de f, pues f es x al cuadrado y x al cuadrado como no tiene restricción, entonces el dominio vamos a ponerlo como todos los reales. El dominio de g es una raíz, ¿verdad? Necesitamos que lo que está dentro sea mayor o igual que 0. O sea, 7 menos x sea mayor o igual que 0. Esto es equivalente a decir que x sea menor o igual que menos 7. Perdón, que x sea menor o igual que 7. Y entonces esto, el dominio de g sería el intervalo menos infinito cerrado en 7, porque admito el 7. Bien, vamos con g compuesta f en 3. Esto por definición sería esto, ¿sí? Evaluar a f en g de 3. O sea que por definición, mire que el 3 entra aquí, ¿sí? Vamos a evaluar el 3 en g y claro, el 3 está en este intervalo. Sería g de 3 y g de 3. ¿Qué le hace g a un elemento? Le hace esto, ¿sí? O sea que esto sería evaluar a f en raíz de 4. O sea, a f evaluarla en 2, ¿sí? Sí, porque aquí te queda 7 menos 3, 4, raíz de 4 es 2. Y finalmente evalúo f en 2. ¿Qué hace f con un elemento? Lo eleva al cuadrado. Así que te dio 4. G compuesta f en 3 da 4. Vamos a intentar hacer la otra compuesta. F compuesta G evaluada en 3. Entonces esto por definición sería evaluar a f en f de 3. Note que yo puedo evaluar el 3 en f porque f no tiene restricción alguna, son todos los reales. Bien. ¿Qué le hace f a un elemento? Pues lo eleva al cuadrado. ¿Sí? F de 3 es 3 al cuadrado que me da 9. Y el problema es que g de 9 no está definido porque el elemento 9 no cae en su dominio. Así que esta cosa
no está definida. Bien, no está definido porque el 9 no pertenece al dominio de G. Entonces, desde aquí ya comenzamos a ver cómo esa es una operación que no es conmutativa, ¿sí? G compuesta F está evaluado, está definido en 3, pero F compuesta G no está definido en 3, entonces uno no puede conmutar eso así porque sí. Bueno, nos piden una expresión para G compuesta F y su dominio. Yo voy a comenzar determinando el dominio de G compuesta F. ¿Listo? Recuerde que el dominio, primero necesito que el X entre en el G. Así que necesito que él esté aquí y estar aquí significa entrar acá. Él luego de allí sale como G de X y G de X sería raíz de 7 menos X. Ese elemento luego debe ser evaluado en F. Así que usted necesita que esto pertenezca acá. Ah, pero la función F no tiene ningún problema. Ella deja pasar todo. Lo que usted le ponga a la F, ella se lo evalúa. Eso quiere decir que, pues, 7 menos X sí va a pertenecer, pues, al dominio de F. En conclusión, el dominio de G compuesta F sería todo el dominio de G. Es decir, menos infinito, 7 cerrado. O sea, los que logren entrar al dominio de G, ya luego van a poder pasar por F y no hay problema. Vamos a encontrar una expresión. Entonces, esto por definición va a ser evaluar a F en G de X. O sea, evaluar a F en G de X, pero G de X es raíz de 7 menos X. Eso es lo que hace G con un elemento. ¿Qué hace F con ese elemento que usted le pone allá? F se lo eleva al cuadrado. Así que, ¿qué sería? El cuadrado de lo que esté allá dentro de la X. Lo que pasa es que la X ahorita no luce como X, sino que luce como raíz de 7 menos X. Y pues no es difícil ver que esto me da 7 menos X. ¿Listo? Entonces aquí necesito hacer una advertencia. Cuidado. Si este ejemplo ha sido cuidadosamente escogido para hacer esta advertencia, cuidado. Si usted llega y hace esto, 7 menos X, y calcula el dominio desde aquí, es posible que se equivoque. Porque si usted llega y ve 7 menos X, usted dice, no, pues el dominio de eso son todos los reales, porque esta expresión no tiene restricción. Oh, no. Es que esta 7 menos X no es la 7 menos X usual. Esto viene de la compuesta de otras funciones. Entonces, cuidado. Determinar el dominio desde aquí puede llevarlo a errores. Es decir, h de x igual a 7 menos x, con x en todos los reales. Esta función h de x es distinta de g compuesta f en x. Lucen igual la expresión al final, pero el dominio es diferente. A esta h usted le puede meter cualquier valor, a esta compuesta no. Y yo ya le mostré un ejemplo. ¿Sí? Ah, bueno, para esto del 3 no sirve, pero por ejemplo podría intentar usted hacer g compuesta f, qué sé yo, en 10 y no lo vas a poder evaluar, mientras que esta h en 10 sí lo puedes evaluar y claro te da menos 3. Vamos con la compuesta de G y F. Por acá he escrito los dominios de F y G, que ya los teníamos ahí cuando...
Entonces, primero voy a calcular ese dominio. Necesito que entre primero por X. O sea, X debe entrar primero al dominio de F y él sale como f de X igual a X al cuadrado. Este nuevo elemento ahora debe entrar en el dominio de G. ¿Sí? O sea, debe entrar en menos infinito 7 cerrado. Entonces yo necesito saber cuándo x al cuadrado, que este elemento entre acá, significa que x al cuadrado sea menor o igual que 7. ¿Listo? Y bueno, resolver esta desigualdad es más o menos sencillo. Yo aquí puedo, por ejemplo, sacar raíz. Y recordar que esto me da valor absoluto de x. Y esta desigualdad pues se abre de esta manera. En conclusión, este sería el nuevo dominio, o sea, el dominio de G bolita F, o sea, F compuesta G, sería todo el intervalo menos raíz de 7, raíz de 7. Ese sería mi nuevo dominio. Ahora vamos con una expresión. Determinar una expresión aquí es bastante sencillo. Entonces, esto por definición sería evaluar G en f de x. O sea, evaluar G en f de x, pero f de x, ¿qué hace f con un elemento? Lo eleva al cuadrado. ¿Y qué hace g con un elemento? Ah, hace raíz de 7 menos ese elemento. Lo que pasa es que ese elemento ahora se ve como x al cuadrado. Entonces esta sería la expresión pues para la compuesta de f y g. Bien. Quizá usted se perdió aquí en este paso. Eso ya termina el ejercicio. Bien. Eso ya termina el ejercicio, pero por favor, si usted se ha perdido en ese paso cuando yo abrí la desigualdad, pues yo lo que usé es esto. Recordará de matemática básica del colegio que esto es equivalente, si valor absoluto de z menor que cierto número a, es equivalente a decir que z debe estar entre menos a y a. Digamos, estoy suponiendo que a sea positivo allí. ¿Sí? O, por ejemplo, si usted lo quiere abrir con el mayor, pues esto es equivalente a decir que z es mayor que a o z es menor que menos a. ¿Listo? Digamos que son cómo abrir un valor absoluto con una desigualdad. Y eso es lo que yo usé aquí. Tenía valor absoluto de x menor o igual que raíz de 7, entonces tengo que x debe estar entre menos raíz de 7 y raíz de 7, porque era menor. Bueno, claro, si tengo menor o igual, puedo poner menor o igual y acá también. O acá, si quisiera mayor o igual, menor o igual. Eso ha sido todo por este video.